Por una de esas casualidades como de tren de ideas desencadenados que no te llevan a ninguna parte, el día de ayer me di cuenta, sin querer queriendo, que exactamente hacía un año, alrededor de una mesa redonda parecida a esta mesita que tengo aquí al lado, tres personas muy importantes en mi vida, yo y dos personas más, habíamos tenido como un momento eureka, un momento de epifanía, y fue el momento en el cual yo decidí que quería volver al periodismo, que quería volver con un proyecto autónomo, digital, independiente, y que quería que se llamara Metralla Rosa, como mi primera columna, la columna que escribí cuando era muy joven en los años 90 para el periódico Urbe en la ciudad de Caracas. Mucho ha corrido en estas aguas bajo el puente desde ese entonces hasta ahora, y yo quería que esta Metralla Rosa reflejara mi realidad actual, que fuera un proyecto en el que yo pudiera desarrollar entrevistas en tres idiomas. ¿Por qué quería que fuera en tres idiomas? Porque yo sentía que uno de los obstáculos más grandes que se me presentaban cada vez que me planteaba la posibilidad de volver era decidir, lo voy a hacer en español, que es el idioma que amo, en el que me siento como en casa, el que definitivamente manejo con mucha más comodidad. Lo voy a hacer en inglés, que es un idioma que me ofrece desafíos, que ha sido para mí muy traumático incorporar a mi vida, pero que lo he hecho y de lo que me siento muy orgullosa. Lo voy a hacer en italiano, que es también un idioma que representa para mí el amor, la familia, las vacaciones. De hecho, este proyecto lo hago con Toby Davidson, que siempre está allí del otro lado de la cámara, y él es mi pareja, es el amor de mi vida, y con él hablo en italiano, o sea que yo el italiano es lo que tenía que incluir también en este paquete. Así que decidimos, vamos a hacerlo en los tres idiomas, vamos a subtitular todo el contenido, vamos a traducir todo el contenido. Esto va a ser súper ambicioso, pero va a ser para crear puentes, va a ser para que la multiplicidad cultural y la multiplicidad lingüística se conviertan en una fortaleza y no en una debilidad, que era como yo tendía a verlo en un principio. Ha pasado un año desde entonces, 6 meses desde que salimos al aire y desde cuando publicamos cada 2 semanas una nueva entrevista, y yo no podría sentirme más contenta. Tenemos montones de dificultades, no ganamos ni un dólar, libra o bolívar haciendo esto todavía, pero la pasión que le imprimimos a cada uno de los episodios, cada uno de los capítulos que compartimos con todos ustedes no tiene precio. Estos días de estar en casa, estos días de cuarentena, me han hecho de hecho reencontrarme con esa voz de agradecimiento, de sentirme muy, muy, muy privilegiada por tenerlos a ustedes allá del otro lado en sus casas, y por poder seguir diciendo, esta mi casa es tu casa también. Cheers.